Ay, déjenles cuento de algunas cosas que he estado viendo que son muy fuertes y no me gusta verlas. No sé por qué las estoy viendo. Yo, em, pues aquí en despierta no ando pensando, ay, voy a ir a ver esto o aquello, ¿verdad? Pero luego, de repente me encuentro en algunos lugares viendo unas cosas muy, muy feas que hace el sistema. Por ejemplo, em, anduve viendo algunas empresas, hasta unas empresas que tú dirías simples, que no tienen mucho auge, que no, pues no son ni tan conocidas. Eso fue lo que más me impresionó o me dejó pensando, porque una empresa que no recuerdo el nombre, de hecho no la conozco, una empresa de vendedora de agua embotellada, tienen ahí mismo dentro de la empresa unos agujeros ahí donde ahí yo veía como un poco de basura ahí adentro. Son como unos cuadros, así como cuando vas a enterrar a alguien, pero grandes, más anchos. Del mismo tamaño de una persona adulta, pero más anchos y profundos. Y ahí veía yo un señor, todo, no descuartizado, pero yo sentía, me llegaba la información y lo veía, que fue eh, torturado muchísimo hasta que murió. Y ese fue un ritual para que a la empresa le fuera pues bien, para que tuviera éxito. Y luego la misma empresa, allá a un lado, a un ladito de ese cuadro, había otro donde había un niño como de unos 6 años, también muy torturado el niño se veía. Y, ay no, ver estas cosas es muy, muy, muy feo. Bueno, pasaron 2 días y ahora vi otra cosa más horrenda. Algo que alguna vez pensé que, exis- que existe aquí. Ya ven que luego se ha visto por ahí que han encontrado algunos camiones llenos de cadáveres, de personas, cadáveres, como que puede ser, sí, de esos camiones que a lo mejor era pues para usarlo como carne humana, para alimentarse. Ya ven que los reptiles pues comen carne humana, les gusta mucho, ¿verdad? Y eso fue lo que yo vi. Vi una empresa de carne humana, así como una carnicería donde tú ves, por ejemplo, las carnicerías que tienen mis hermanos de pollo, las pollerías, donde hay un montón de cajas de pollo, pues estas eran de carne humana. Veía yo los pedazos de las piernas, de las manos, partes de todo eso ya en pedazos en las cajas. Y no era una, no eran dos, no eran tres, eran cientos de cajas, una completa carnicería humana. Y los trabajadores de ahí como si nada, manejando como si fueran pollo, como si fuera cerdo, una cosa horrible. Pero pues supongo que en esos puestos no hay personas humanas, o son híbridos o son cascarones, porque una persona humana no puede aguantar eso, ni tampoco se podría acostumbrar. Tendría que estar muy, muy vendido, muy parasitado para hacer eso. Pero, ay no, qué cosa más horrible. Y bueno, como yo andaba viendo eso de manera no tan consciente, pues ahí me agarraron, porque después de ese lugar, como que checaron que yo andaba viendo esa clase de cosas que no debería de andar viendo, y luego ya en otra parte más, saliendo de lo que yo estaba viendo, en otra parte, se dieron cuenta y a mí me agarraron y me fui a otra parte donde hacen otra clase de torturas que les hacen a las personas aquí en lo físico, pero que también las personas lo sufren en lo energético. Y a esas personas las amarran. Así se acuerdan de la película de Hostal.
pues por algo hicieron esas películas, porque esos seres se divierten dañando a las personas, causándoles dolor físico, porque ya saben, el adenocromo, ¿verdad? Y pues ahí me agarraron y me encajaron unas cosas en la espalda, como unos ganchos, así como cuando cuelgan a los puercos con esas cosas. Me encajaron dos en la espalda, arriba, y otras dos más en la baja espalda. Y luego me ponían pues colgada hacia arriba. Se puede decir que panza abajo con las piernas y las manos hacia arriba, ¿verdad? Y así me torturaron un buen rato en astral. Pero como no estaba consciente, pues yo no recordaba nada de acá. Así que me fue como en feria. Y qué dolor, ¿eh? Tremendo. Una cosa horrorosa. Y son las cosas que hacen en la vida física, desgraciadamente, a muchísima gente. Y pues cosas que están ocultas, ¿verdad? Porque ustedes saben que causar dolor físico, pues es una droga muy fuerte para ellos, muy rica, muy deliciosa. Lo que sí que yo no tenía miedo, pero pues sí sentía dolor y terrible, pero miedo no. Como que tenía cierta comprensión de algo, pero en unos aspectos, en otros no. Pero bueno, pues así nos pasa cuando estamos fuera del cuerpo, mientras tengamos este cuerpo físico, ¿verdad? Porque este cuerpo físico, como está conectado a los otros cuerpos sutiles que tampoco nos pertenecen, pues sí hay mucho adormecimiento en en cuanto a conciencia, en ciertos niveles se puede decir que, pues de frecuencias, ¿verdad? Porque es a lo que llamaríamos o conocemos como dimensiones. Así que, como ven, que yo me pregunto, bueno, ¿por qué ando viendo eso? Si yo no quiero ver eso, ¿a quién le gustaría ver eso? A mí no. Pero, ¿sabe? A lo mejor alguna parte de mí que alguna vez se hizo preguntas, quiso comprobar algunas cosas. Y, y pues sí, ahí están las pruebas. Pero muy, muy feas. Y, y bueno, pues yo no vi cosas de bebés porque se sabe que sí se comen a muchos bebés. En muchos restaurantes pues realmente venden carne humana, ¿verdad? Han salido muchas cosas a la luz que después pues el mismo sistema dice que no es cierto, que eso no es verdad. Pero pues los que ya sabemos y andamos en este camino sabemos que sí es cierto. ¿Qué pasa? Que después pues quieren confundir a la gente y sacan sus cosas, pero pues no, esto es verdad y, y hasta que no vemos las cosas pues no sabemos qué tanto puede ser real o no, pero pues sí lo que más me impresionó fue esa empresa de carnes humanas. Horrible. Ay, y espero ya no andar viendo esas cosas.